Hola a todos, hoy nos encontramos en un programa más de Desmitificando la Epilepsia. Hoy venimos con un programa muy especial y una invitada muy especial. Vamos a hablar del cuidador, vamos a hablar del cuidado del cuidador y todo lo que digamos que tiene que ver con este. Y para este programa trajimos a Jennifer Vanegas, ella es psicóloga de la Universidad de La Salle y es neuropsicóloga de la Universidad del CES. Y pues digamos que hoy venimos con este programa muy especial de el cuidado al cuidador y nos va a contar, ¿cierto?, muchas cositas y va a responder a nuestras preguntas. Bienvenida, Jennifer, a nuestro programa. Carolina, muchas gracias. Espero que todos se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí poder acompañarlos en este espacio y finalmente pues como poder brindar también diferentes estrategias que ayuden a estas personas que desempeñan el papel de cuidador, que lo que nos vamos a dar cuenta alrededor de esta charla es que cuidador no es solamente aquel que se encarga de una persona que tenga alguna condición, sino que todos terminamos desempeñando en algún momento de nuestra vida este papel tan importante, desde las mamás hasta las abuelas, tíos, es decir, cuidador podemos ser cualquier persona en cualquier momento de nuestra vida. Entonces la intención es poder reconocer cuáles son estas señales de alarma que influyen en el bienestar de estas personas, que a su vez pueden también terminar influyendo de forma negativa en el bienestar de la familia en general o en el bienestar no solo de la persona que tenga alguna condición o que sea sujeto de cuidado, sino también pues en el cuidador en sí, que es como nuestro protagonista el día de hoy. Como ya Carolina les contó entonces, yo soy psicóloga y neuropsicóloga. Tengo experiencia pues como con todo el tema de el manejo cognitivo de los procesos cognitivos de las personas que tienen estas condiciones. El día de hoy entonces la intención es que podamos instruirnos un poquitico pues en la importancia de lo que es el autocuidado en sí. Para quienes no están relacionados un poquito con este tema de lo que es la epilepsia, entendiendo pues que estamos en el contexto de una fundación que acoge principalmente a personitas que tienen esta condición, vamos a hacer un contexto rápido y vamos a entender por epilepsia aquella enfermedad que nos va a generar una afectación en el funcionamiento eléctrico de nuestras neuronitas, es decir, estas empiezan a tener unas descargas o unas conexión, una hiperconexión, por así decirlo, de una forma pues como más rápida de lo normal o de una forma un poco más cargada, y eso termina generando pues como ciertas crisis, ciertas afectaciones, las cuales pueden ser de ausencia, es decir, que la persona se nos desconecte. Algunas también pueden ser mioclónicas, en donde podemos tener como ciertas sacudidas. Vamos a ver que la variación de los síntomas o las manifestaciones que tienen estas personas con condición de epilepsia van a depender muchísimo de la zona en la que se pueda ubicar la afectación. Vamos a ver que hay cerebritos en donde la epilepsia está un poco más generalizada, es decir, que sucede alrededor de todo el cerebro, pero vamos a tener otras personitas en donde la epilepsia va a estar concentrada en una zona específica del cerebro. Entonces, de allí que estas personas puedan tener diferentes condiciones o diferentes manifestaciones frente a esta enfermedad. Es importante que tengamos en cuenta que la atención integral para las personas con epilepsia termina siendo fundamental. Cuando hablamos de atención integral, pensamos que inicialmente el primer tratamiento va a ser el farmacológico, porque claro, este va a ser el que va a ayudar a regular un poco ese funcionamiento neuronal en el cerebro, pero es importante que tengamos en cuenta que no todas las epilepsias logran ser controladas con tratamiento farmacológico. Y esto aplica no solo para la epilepsia, sino para muchas condiciones neurodegenerativas o del neurodesarrollo en sí, o incluso enfermedades físicas crónicas en general. Eso quiere decir que un enfoque integral no debe quedarse solamente sesgado con el tema de lo farmacológico, sino que también debe tener en cuenta cómo acogemos a las familias y cómo vamos a crear un grupo de apoyo que permita generar condiciones y ciertas modificaciones ambientales que le permitan a la persona desenvolverse mucho mejor en su día a día. Allí entonces es donde empezamos a ver la importancia que cobra el familiar, el cuidador, en las personitas que tengan cualquier condición. Como les digo, si bien estamos en el contexto de la epilepsia, vamos también a llevar toda esta información que vamos a recibir el día de hoy a cualquier contexto de un cuidador en general. Sea la enfermedad que sea, son pautas que nos van a aplicar. Tenemos entonces
que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos va a decir que una enfermedad es una alteración de un estado fisiológico, es decir, falla un proceso biológico en el cuerpo, bien sea desde afectaciones a nivel respiratorio, digestivo, mentales, neurodegenerativas, es decir, no excluimos o no nos quedamos solamente con una enfermedad específica, sino que son muchas las alteraciones que un cuerpo puede manifestar. De allí también que sean, digamos, muchas las variaciones en cuanto a los síntomas que las personas también puedan tener. Ahora, en un ratico vamos a tocar un tema que es bastante importante y es el tema de la dependencia. Y es que dependiendo de las enfermedades o de los síntomas y de las alteraciones que estas lleguen a causar, vamos a ver que el nivel de dependencia de las personas puede verse afectado significativamente. De allí entonces la necesidad que se involucre un cuidador tanto de tiempo completo o de tiempo parcial. Vamos a empezar entonces a contextualizarnos un poquito en todo este tema del cuidado. ¿Qué es el cuidado? Es una acción que se da a partir de una relación. Por naturaleza somos sujetos sociales, es decir, que tenemos una tendencia innata a buscar el relacionamiento con el otro. Tenemos una necesidad ante el vínculo afectivo con la otra persona. Es decir, que si hablamos de cuidado, vamos a ver que es una acción completamente natural en todos los seres humanos. Todos cuidan y todos en algún momento hemos sido cuidados. Por eso les decía ahorita, cuidador no es solamente aquella persona que está con una persona que tiene alguna condición. Cuidador es aquella abuelita que cuida a los nietos mientras mamá y papá están trabajando. Cuidador también es la mamita que se queda todo el día con la bebé mientras papá sale a trabajar. O, claro está, cuidador es aquella persona que se responsabiliza de aquel otro ser humano que tiene alguna condición que le impide su desenvolvimiento normal en la vida cotidiana. Es decir, que el cuidado es una tendencia natural, pero aquí es importante que hagamos como una aclaración y es, ¿qué pasa entonces cuando ese cuidado o cuando esa... ¿cómo decirlo? Cuando esa expectativa frente al cuidador o cuando esa carga del cuidador ya se vuelve tan desbordante que termina afectando su salud tanto física como mental. Vamos a ver entonces que vamos a ver entonces que en una enfermedad no solamente se va a afectar quien lo padece, sino que hay enfermedades que logran afectar a todo el vínculo, a todo el grupo familiar. Y allí entonces aparece el rol de la persona cuidadora, que es aquella entonces que va a asistir frente a una condición de dependencia. Aquí es importante que tengamos un aspecto o un concepto, tratemos como de esclarecerlo un poquito, y es que los seres humanos poseemos habilidades básicas, como lo es la capacidad de comer, vestirnos, ir al baño, alimentarnos, como las habilidades instrumentales o habilidades un poco más complejas, como lo son tomas de medicamento, manejo del dinero, el poder desempeñarse en las labores del hogar, poder trabajar, poder conducir, poder hacer uso del transporte público, poder desenvolvernos en las calles. Todas estas son actividades que así, a grosso modo, si nosotros no tenemos ninguna condición, podríamos pensar son actividades casi que hacemos de forma automática. Es decir, yo no tengo que esforzarme mucho cognitivamente para decir, me voy a alimentar. Entonces, muchas veces a uno le cuesta entender que hayan enfermedades que realmente comprometan estas capacidades, pero la realidad es que existen. Y usualmente cuando hablamos de enfermedades neurodegenerativas o enfermedades que involucran el funcionamiento fisiológico y anatómico del cerebro, vamos a ver que uno de los principales aspectos que nosotros evaluamos para determinar qué tanto apoyo necesita una persona es su nivel de dependencia, es decir, qué tanta pérdida tiene frente a sus habilidades tanto básicas como instrumentales. Frente a esta disminución de esa capacidad de autonomía y de independencia, entonces empieza a jugar el rol del cuidador, porque va a ser esta persona que va a asistir a aquellas actividades que en un inicio podrían ser tan básicas y tan naturales para que la persona pueda tener un adecuado desenvolvimiento dentro de su vida cotidiana o que no tenga que privarse de actividades que son comunes para todos por el hecho de que su condición de base se lo restringe o no se lo permite.
Tengamos algo en cuenta y es que un 69% de los ciudadanos, de los cuidadores, perdón, va a experimentar sobrecarga. Es decir, que el tema no está muy bien regulado todavía, porque lo que nos encontramos es que no todos los cuidadores están preparados para ser cuidadores. Hay personas que se forman en este tema y son cuidadores profesionales, tal es el caso de las enfermeras, pero en la mayoría de los casos en nuestro contexto colombiano y en nuestro contexto antioqueño, lo que nos vamos a dar cuenta es que usualmente el rol de cuidador lo va a asumir alguien de la familia o alguien cercano. No tiene ninguna preparación, no sabe cómo manejar este tipo de personas, pero al ser la persona que está disponible, que tiene mayor tiempo, pues se le adjudica ese rol. Entonces es la persona que tiene que mirar cómo lograr lidiar con una persona que muchas veces no logra controlar sus síntomas y no logra controlar las afectaciones o las manifestaciones que pueda tener la condición de base que tenga. Tal es el caso, por ejemplo, de una persona con un Alzheimer ya muy avanzado, en donde vemos tendencia a que la persona se escape, que vemos mucha irritabilidad, vemos mucha agresividad, conductas muy disruptivas, conductas inapropiadas. Las personas muchas veces no saben cómo manejar esto y eso implica que haya un conocimiento de cómo intervenirlo, pero al no estar preparados entonces, este nivel de sobrecarga es mucho mayor porque no se cuentan con las herramientas necesarias. Adicionalmente, vamos a ver que muchos estudios epidemiológicos respaldan el hecho de que efectivamente en los cuidadores la salud mental sí se ve muy afectada a la hora de realizar esta labor de cuidador. Y ahorita vamos a ahondar un poquito más en cuáles son estas áreas o estos aspectos en donde mayor afectación vemos. ¿Qué nos dice el Ministerio de Salud? Por lo menos el 80% de los casos de enfermedad son las familias quienes asumen esos roles de cuidadores dentro de sus propios hogares. Es decir, la casa se convierte en este lugar donde vamos a realizar ese cuidado. Por ende, el hogar se modifica físicamente y por ende la dinámica se modifica. Eso implica un nivel de adaptación o readaptación a esa nueva dinámica, por lo que estamos hablando también de un nivel de esfuerzo cognitivo muchísimo más alto. El 65% de los familiares que cuidan van a sufrir cambios sustanciales en su vida y adicionalmente una merma en su salud física y psíquica. Alguno de ellos puede ser estimado el 20%, puede llegar a desarrollar un cuadro de burnout o como lo podemos llamar también, síndrome del cuidador quemado. ¿Esto qué quiere decir? Que ya puede llegar a un punto en donde el nivel de agotamiento es tanto que física y emocionalmente las personas pueden colapsar. El nivel de dependencia de la persona que tiene una condición llega a ser tan extremo y la falta de habilidades o de herramientas llega a ser tanta que estas personas tienen una sobrecarga que en muchos casos puede terminar generando también cansancio, falta de energía, preocupación, ansiedad, depresión, aislamiento, cambios de actitud, desinterés por actividades de la vida cotidiana. Es decir, muchas veces podemos ver cómo aquella persona que cuida va perdiendo un poquito el brillo o va perdiendo un poquito la esencia. Aquí quiero recalcar que para nada estamos culpando, para nada estamos señalando a la persona que padece la condición. En lo absoluto tiene la culpa de ello y como les digo, en muchas ocasiones para estas personas es incluso muy difícil poder controlar su propia enfermedad, sus propios síntomas. Entonces no responsabilizamos a quien lo padece, pero tampoco podemos negar el impacto que toda esta situación va a tener en aquella persona que asume el rol de cuidador. Y es que nos vamos a dar cuenta que esto empieza a funcionar como un círculo vicioso, por así decirlo. Entonces, aparecen los síntomas de la persona que requiere ser cuidado. Se involucra entonces el cuidador y ante la sobrecarga empezamos a tener niveles muy elevados de estrés en el cuidador. Los estudios nos han demostrado que esos niveles de estrés tan elevados pueden llevar a que el cuidador experimente niveles altísimos de estrés y ansiedad. Y en los casos menos favorables podemos tener cuidadores que experimenten un deterioro cognitivo leve. Es decir, que sus habilidades cognitivas como la atención, la memoria, el lenguaje, el funcionamiento ejecutivo empiezan a disminuir significativamente de tal forma que este cuidador ya también necesita ser cuidado.
esos niveles de estrés, de ansiedad y ese posible deterioro cognitivo termina entonces también generando que los síntomas de la persona que necesita ser cuidado se exacerben y aumenten muchísimo más, pues al no estar en una condición o en un espacio o con las herramientas necesarias que le permitan un adecuado manejo de la enfermedad. Entonces, se nos va creciendo un poquitico la cola, ya no es una persona que necesita ser cuidada, sino que ya son dos. Pero si el tema sigue así, ya vamos a tener 3 y 4, hasta que ya tenemos un ambiente familiar completamente involucrado y completamente también, ¿cómo decirlo?, destruido por esta dinámica de la enfermedad, en donde ninguna de las personas o ninguno de los participantes de la familia logra saber cómo manejar adecuadamente esta situación, experimentando, como les decía ahorita, este síndrome del cuidador quemado. ¿Cuál es el impacto entonces que hemos visto hasta ahorita en los cuidadores? Vamos a ver entonces que inicialmente hay una carga emocional significativamente alta. Como les decía ahorita, la ansiedad frente a lo que viene en el futuro, ¿será que se irá a morir? ¿Será que se irá a sanar? ¿Será que el tratamiento sí le va a funcionar? ¿Será que lo que estoy haciendo sí está bien? ¿Qué pasa si salimos a la calle y tiene una crisis? ¿Qué pasa si salimos a la calle y hace esto? ¿O qué pasa si salimos y viene un comentario inapropiado por parte de otra persona? Es decir, la ansiedad siempre nos pone en el futuro y la ansiedad nos invita a catastrofizar cualquier escenario posible. Y si estamos con una condición de enfermedad, pues tenemos mucho material que darle a la enfermedad, mucho material para darle a la ansiedad en este sentido. Aparecen también sentimientos de culpa frente al hecho de no saber si estamos haciendo lo suficiente, si estamos haciendo las cosas bien, o incluso muchas personas a veces dan como este grito de auxilio y dicen, hola, necesito ayuda, necesito un tiempo, necesito hacer una actividad diferente, pero incluso cuando ponen este límite y cuando piden ayuda, sienten extrema culpa al hacer esto. Entonces es como que me cuido, pero al mismo tiempo ese cuidado también me invita a sentir mucha culpa porque siento que no estoy ejerciendo el rol que debería estar haciendo, que es cuidar del otro. Tenemos también mucha dificultad para lidiar con los estigmas sociales de la enfermedad, y es que dependiendo de las enfermedades que tengamos van a haber unas ideas preconcebidas a nivel social. Entonces el hecho de interactuar con otras personas hace que estemos muy expuestos también hacia estos comentarios, no solamente frente a la persona que tiene la condición, sino también frente a la calidad del cuidado. Muchas veces te van a decir, ¿por qué lo haces así? ¿Por qué lo haces de esta manera? ¿Y por qué no intentas mejor con esto? Yo creo que es mejor así. Entonces empieza también como a jugar un papel importante lo que es la crítica, que a veces no es tan constructiva frente a qué cuidado estoy dando y si estoy haciendo las cosas como debería hacerlo. La carga física, pues que va a implicar una supervisión constante, la necesidad de administrar medicamentos, que entonces muchas veces va a estar ligado a manejar unos horarios puntuales, levantarse en la madrugada, estar pendiente, que si esté conectado el oxígeno, que si esté respirando bien, que esta posición sí sea la adecuada, que si se alimentó, que no nos pasamos de la hora del medicamento. Y adicionalmente, el tema de manejar crisis, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen condición de epilepsia, más que todo cuando tenemos crisis convulsivas, muchas veces va a implicar también un esfuerzo y un desgaste físico para poder apoyar o para poder asistir a la persona que está en medio de una crisis. Aspectos sociales, con esto vamos a hablar en términos de aislamiento. Estas personas muchas veces son consumidas por su rol, y es que esta personita que tiene la condición, su nivel de dependencia es tan alto que necesita de un otro casi que 24/7. Y como les decía ahorita, estos roles muchas veces son casi que impuestos a nivel familiar. Entonces, el hermano que no trabaja, o el hijo que se quedó en casa, o el hijo que no tiene familia, es decir, que no tiene esposa e hijos o esposo e hijos, o la hermana que está sola y no tiene alguna actividad o alguna obligación durante el día a día. Usualmente son estas personas a las que se les adjudica ese papel. Incluso muchas veces ni se pregunta, sino que automáticamente se piensa en esta persona. Y eso hace entonces que la persona también pierda interacción con sus actividades del día a día. Entonces, si a esta tía le gustaba ir a la gimnasia, si le gustaba ir, no sé, a las clases que hacían en el grupo de la tercera edad, o si esta mamá entonces trabajaba
o hacía alguna actividad diferente ahora que es responsable de una bebé, entonces tiene que estar allí todo el tiempo, es decir, empezamos a dejar de lado aquellas áreas de la vida que para la persona solían también ser importantes, y este aislamiento pues se convierte también en un factor de riesgo para experimentar trastornos posteriores como lo pueden ser la ansiedad o la depresión y la falta de apoyo. Y es que, como les digo, muchas veces lo que se asume es que los hijos que trabajamos aportamos económicamente, pero el que no trabaja es el que se va a quedar cuidando a la mamá todo el día, todo el tiempo. Pero no dimensionan que más allá del apoyo económico, pues también hay otros apoyos en términos de lo físico y de lo emocional que también va a ser bien importante. En este sentido, entonces, entra una palabra clave y es el tema del autocuidado. Partamos del hecho de entender que si bien al yo cuidar de otra persona estoy poniendo casi que mi entera disposición al bienestar del otro, no se me puede olvidar que como ser independiente, primero estoy yo. Y en la medida en la que yo estoy bien, puedo brindar bienestar. Pero si yo no me priorizo, si yo no me cuido, es muy difícil que yo a la otra persona pueda brindarle eso de lo que yo carezco. Entonces, en este sentido, el autocuidado va a permitir mejorar la calidad del cuidado, evitar el agotamiento físico y emocional, a la vez que nos brinda también mayor estabilidad emocional y nos va a permitir también identificar señales de alarma y decir, bueno, yo sé que cuando ya empiezo a sentirme irritable, con mucho sueño, desinteresado, que cuando empiezo a tener insomnio, que cuando pierdo el apetito, cuando me empiezan a doler los músculos, eso es un indicativo de que me estoy sobrecargando y a lo mejor estoy necesitando un día, un fin de semana en donde alguno de mis hermanos, por ejemplo, se encargue de mi mamá. O un día en donde yo me pueda ir a tener un momento con mis amigas, con mis compañeras, para poder desvincularme un poquitico de esa carga tan pesada. Ahora, vamos a las estrategias. ¿Qué podemos hacer entonces para fomentar el autocuidado? Puede que esto suene muy fácil, para algunas familias en la dinámica sea muy difícil encontrar estos espacios, pero es tratar de buscar, tratar de rediseñar muchas veces las dinámicas para que evitemos este síndrome del quemado. Y de esta manera evitemos también, digamos, alteraciones mayores tanto en el cuidador como en el que cuida. Es buscar formas de negociar, tratar de llegar a acuerdos también dentro de la misma dinámica y dentro de lo posible. Ahorita vamos a ver que no vamos a depender solamente entonces de lo que pueda hacer la familia por mí o del apoyo que pueda tener la familia por mí, sino que también podemos buscar herramientas externas que me permitan otras formas de autocuidado. Entonces, inicialmente, todo lo que tenga que ver con el cuidado del cuerpo siempre va a ser bienvenido. ¿Aquí de qué hablamos? Una dieta balanceada, no nos vamos a restringir, pero tampoco vamos a caer en el exceso. La forma en la que yo me alimente va a influir significativamente también en cómo mi cuerpo tenga la energía suficiente para afrontar los retos del día a día. Tener una actividad física regular, lo que se ha visto hasta ahorita es que el ejercicio no es solamente positivo en términos del cuerpo, sino que a nivel cerebral nos ayuda también con la liberación de endorfinas y esto ayuda a que reduzca el estrés y que experimentemos estados de ánimo un poco más positivos. Una adecuada higiene del sueño, es decir, que si bien mi sueño se ve interrumpido por las dinámicas de cuidado, pues yo también pueda tener ciertos momentos de descanso y que estos momentos de descanso sean respetados, que yo tenga una rutina, que tenga, digamos, una forma de cerrar el día, de desprenderme también como de esta carga y de acostarme de forma tranquila, un bañito de agua caliente, una oración, una meditación, desvincularme del celular antes de acostarme. Todo eso va a influir también en la calidad del sueño. Si bien la cantidad de horas que dormimos es importante, lo que se ha visto hasta ahorita es que en el sueño, más que cantidad de horas, es la calidad de los ciclos del sueño que yo logré tener. Y muchas veces no descansamos es porque no sabemos dormir, porque no cuidamos muy bien estos espacios que se supone que son para desconectarnos y para que nuestro cuerpo y nuestro cerebro realmente logren bajar con ese nivel de cortisol, bajarle a esos niveles de energía y prepararnos tanto física y mentalmente para lo que viene al otro día.
A nivel emocional, entonces, la validación siempre va a ser lo primordial y es entender que como cuidadores está bien que haya un día donde yo diga, no puedo más, estoy cansado, esto es muy difícil, me siento agotado, me siento agobiado, me siento frustrado, mi vida cambió por completo, no sé qué viene en el futuro para mí. No sé qué viene en el futuro para mi familia, estoy cansado de las críticas, de los comentarios, es totalmente válido sentirnos así y en la medida en la que yo valide lo que estoy sintiendo y entienda que es normal y entienda que está bien sentirme así, es mucho más fácil tramitar por todas esas emociones y poder dejarlas ir, ¿sí? No esconderlas debajo de la alfombra y tratar de reprimirlas para que ellas no aparezcan, sino reconocer que está, tramitarlo y poder soltar. Buscar redes de apoyo, es decir, yo como cuidador también necesito a alguien que me cuide. ¿Esto qué significa? Pues no alguien que haga todo por mí, pero sí alguien que se preocupe por mí. ¿Cómo estás? Mira, te traje un café, mira, te traje algo de comer, ven, salgamos para que te distraigas, o sal tú que yo me encargo, alguien que simplemente comprenda y te diga, sé que es muy difícil lo que estás viviendo ahorita, gracias por el esfuerzo que estás haciendo, gracias por la manera en la que cuidas de la abuela, gracias por la manera en la que cuidas de nuestro hijo, de nuestra hija, gracias por involucrarte de esta forma, gracias por dejar tus prioridades de lado o tus sueños o tus metas de lado por encargarte de este rol. Eso ya hace que el cuidador se sienta tenido en cuenta, que se sienta validado, que sienta que lo que está haciendo realmente tiene un sentido. Técnicas de relajación como lo son el mindfulness o el yoga o técnicas de respiración diafragmática, todo lo que tenga que ver con el apoyo social. Entonces, si logramos vincularnos con grupos de cuidadores, es decir, personas que resuenen y que estén viviendo algo similar, eso va a ayudar también para todo el tema de la validación emocional. Participar de talleres, conferencias, es decir, sacar tiempo para socializar y hacer algo distinto siempre va a ser muy ganador. Así sea media horita, así sea una horita, cada 8 días, un día, cada 15 días, todo va a sumar y realmente va a hacer que baje mucho ese nivel de cansancio. Y poder estar educados y preparados siempre va a ser también muy positivo para el manejo de estas personitas, y es que el saber cómo afrontar una crisis, cómo manejar ciertos síntomas va a hacer que reduzca de forma significativa la ansiedad con la que muchas veces pueden vivir las personas que cuidan de alguien. Y es que ya logramos prever un poquito y logramos estar más preparados para lo que puede venir. Entonces esto nos aporta tranquilidad, que es muy positivo, aprender de primeros auxilios, tener un plan de emergencia, pero también socializar este plan de emergencia para que yo no sea la única persona que puede atender a esta persona que tiene una condición, para que no dependan exclusivamente y eso a mí no me ate a hacer actividades diferentes al cuidado, sino que yo tenga la tranquilidad de que si yo no estoy, la persona que me está reemplazando puede también aplicar ese plan de emergencias o sabe también cómo darle manejo a esas situaciones, y eso a mí me permite también tener, primero, más tranquilidad mientras estoy haciendo otras actividades, y segundo, disminuir los sentimientos de culpa. Por aquí quiero que socialicemos rápidamente los derechos del cuidador. De entrada, todos los seres humanos tenemos derechos, las personas con condiciones de enfermedad también tienen sus derechos, pero el cuidador también. Miremos que es una parte, pues una patica fundamental de esta mesa. Entonces, a dedicarse tiempo a ellos mismos, a experimentar sentimientos negativos, solicitar información, buscar soluciones que se ajusten a sus necesidades, a ser tratados con respeto, también tienen derecho a equivocarse, a ser reconocidos, a sentirse valiosos, a aprender a disfrutar del tiempo solos, a aprender a expresar sus sentimientos, a poner límites y a cuidar de su futuro. Este tema de cuidar de su futuro me lleva ya al cierre de este espacio, y es que entendamos que la vida después de que alguna persona con una condición crónica fallece, continúa, pero muchas veces para el cuidador es como si la vida se estancara, porque se involucró tanto y se fue tan de lleno a su rol de cuidador que fue lo único hacia lo que giró en torno a su vida. Entonces, una vez que esta persona ya no está, no queda absolutamente nada.
Entonces es entender que si bien somos seres sociales, que si bien necesitamos del otro, necesitamos de una vinculación con el otro y esta tendencia al cuidado es casi que natural, principalmente en las mujeres, por un tema evolutivo. Lo que les decía ahorita, la invitación es a que comprendamos que primero voy a estar yo, que si mi bienestar está preservado, yo puedo brindar bienestar y que la vida después de otra persona sigue y continúa. Por ende, la vida no se nos puede volver solamente el cuidado, la vida no se nos puede volver solamente los hijos, solamente el trabajo, porque son cosas que pueden faltar, son cosas que pueden ser efímeras. ¿Y qué pasa entonces cuando yo no esté? Allí entonces podríamos hablar de un tema mucho más profundo y existencial, y es que son personas que quedan careciendo completamente de un sentido de vida. Y eso hace que vivir la vida sin un sentido sea algo completamente difícil, porque ¿hacia dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me espera? ¿Cuál es el sentido de levantarme todos los días si ya no tengo un objetivo? Finalmente, entonces, por aquí les quiero compartir algunos recursos disponibles que están aquí en Medellín, en Antioquia, son fundaciones o centros, algunos para personas con epilepsias, otros para personas que son cuidadoras, son grupos de apoyo que se enfocan no solamente en el tratamiento de las personas que tienen condiciones, sino que también brindan apoyo a aquellos cuidadores. ¿Apoyos de qué tipo? En términos de conocimiento sobre cómo manejar estos síntomas, pero también apoyos en términos de lo psicológico y de lo mental. Por aquí tenemos otras dos fundaciones. Y teniendo en cuenta entonces toda esta información, vamos a revisar las dudas, resolvamos algunas preguntas que tengan al respecto, conocer las preguntas que tienen frente a lo que acabamos de hablar. Voy a empezar a hacer unas preguntitas mientras también van colocando por allí. ¿Cuáles serían esos principales signos de alerta que un cuidador está presentando agotamiento? ¿Cuáles serían como esos que uno logra identificar? Y que logre identificar no solo el cuidador, sino la familia del cuidador. Se me entrecortó un poquitico. ¿Cuáles son las señales de agotamiento? Es lo que comprendí. De agotamiento, que pueda identificar el cuidador como tal, pero también su familia. Ok, bueno, entonces vamos a ver que a nivel emocional puede estar mucho más irritable. Entonces, cualquier cosita lo dispara. Okay. Responde con 3 pedazos en la mano, se pone a llorar con bienes familiares, que se dedica como al tema del cuidado y ya. Podemos ver que hay una pérdida del apetito o incluso muchas veces aumenta el apetito, ¿sí? Entonces la ansiedad hace que la persona esté todo el tiempo comiendo, teniendo atracones, tratando como de calmar un poco la ansiedad. Muchas veces puede aparecer también insomnio, ¿sí? Entonces, digamos que son un grupo de síntomas, tanto a nivel físico y emocional, que intervienen allí, que nos pueden dar como ciertas señales. Una vez que empecemos a notar cambios llamativos, cambios significativos en la forma de ser, en el estado del ánimo, si vemos que esto empieza a ser muy, muy, muy persistente, pues allí ya tenemos que prender también como una ruta a nivel familiar para poder atender como estas necesidades o esto que está pasando, buscando que no avance mucho más. Bueno, ¿cómo puede un cuidador manejar? Hablamos del tema de la culpa, que a veces surge al priorizarse. O sea, ay no, pero ¿cómo me voy a ir a comer un helado sabiendo que, no sé, tengo a esta persona para cuidar? Pues, entonces hay como ese sentimiento hay como de culpa. ¿Cómo manejar eso? Bueno, principalmente poder tener la tranquilidad de que si yo no estoy, el mundo no se va a acabar. Es decir, que el resto de los familiares también están instruidos y saben que ante una crisis hay una ruta o hay un plan de acción, un plan de emergencia. Entender que si sucede una crisis no va a estar ligado al hecho de que yo no estuve y porque yo me fui pasó esto. No, fue algo circunstancial, ¿sí? Y adicionalmente, pues es importante que estos cuidadores también puedan tener sus procesos de acompañamiento psicológico, porque es que muchas veces aparecen distorsiones cognitivas, es decir, formas de interpretar la realidad que están muy sesgadas por nuestros propios miedos,
por nuestra historia de vida, y muchas veces esas interpretaciones no son exactamente lo que está pasando. Entonces, poder tener un proceso psicológico ayuda a que la persona analice la situación objetivamente, pero principalmente a que se priorice, ¿sí? Y que entienda que si yo estoy bien, puedo ofrecer bienestar, y que yo, como ser humano, soy merecedor de ir al cine, de salir a comer, de desligarme un ratico. Eh, ¿Qué consecuencias físicas y mentales puede tener el descuido, cierto, del autocuidado en cuidadores a largo plazo? Porque claro, yo me dediqué a cuidar a la persona en cuerpo y alma, mente, pero definitivamente me metí tanto, lo que decías al final, que me olvidé de mí. O sea, pero eso obviamente, sí, físicamente uno puede decir, sí, se cansa el cuerpo, todo, pero mentalmente, ¿cuáles son esas consecuencias que podemos encontrar? Ok. A nivel físico, digamos que el tema de tener que estar realizando fuerzas, movimientos, muchas veces puede llevar a desarrollar aspectos como artritis o artrosis o dolores crónicos en espalda, músculos. Entonces, eso por un lado. Ya a nivel mental, entonces, ¿qué vamos a ver? A largo plazo podemos tener trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, o lo que les decía, en uno de los casos menos favorables, que la persona que cuida incluso experimente un deterioro cognitivo, es decir, que ya su capacidad y su rendimiento mental no sea igual, y que esto incluso lo lleve a un nivel también de dependencia. Entonces volvemos a lo mismo, ya el cuidador también necesita ser cuidado, porque su compromiso a nivel cognitivo y mental es tan alto que ya no puede encargarse ni de la persona que cuidaba antes ni de sí mismo. ¿Qué técnicas de manejo o pues se pueden implementar, cierto? Porque obviamente hay un estrés. Entonces, ¿cuáles serían como esas técnicas efectivas que un cuidador puede ejecutar para él mismo? Ok, entonces, primero, crear un cronograma frente al cuidado va a ser muy importante, ¿sí? Entonces, que podamos tener claro en qué momentos van a intervenir qué personas, cuándo va a cuidar quién, en qué momentos, para yo poder saber entonces cuáles van a ser mis momentos para mí, cuáles van a ser mis espacios, ¿sí? Y ya en estos espacios entonces buscar actividades que me generen bienestar. Me gusta leerme un libro, irme a tomar un café, me gusta ir a misa, me gusta ir al grupo de la tercera edad, me gusta salir con mis amigos, es decir, actividades de bienestar. Cuidar todo el tema de la higiene del sueño, como les decía ahorita. Si el cerebro y el cuerpo no descansan bien, va a ser imposible estar bien programaditos para responder a todo lo que viene en el día a día. La buena alimentación, es decir, todo lo que tenga que ver con hábitos de vida saludable. Pero en este punto, el acompañamiento psicológico también va a ser fundamental. Es decir, que yo pueda tener un alguien que también se responsabilice un poquito de toda la carga que ya tengo, porque es que yo ya tengo mucho con tener que lidiar con el estrés de la persona enfermita, con toda la carga que esto implica. Entonces, qué rico poder tener a alguien que me entienda, poder tener a alguien que me contenga, que me apoye y que me guíe. Entonces son un grupo de actividades que podemos hacer, pero en este sentido yo sí quiero destacar la importancia también de este acompañamiento psicológico para el cuidado. ¿Cuáles serían como los mayores desafíos de un cuidador? O sea, este día a día de él. Bueno, primero lograr que la familia, que el resto de la familia se involucre. Y es que, digamos, de los casos de cuidadores que he tenido, la discusión principal es que tú no trabajas, entonces encárgate tú, o yo te mando el dinero, yo no tengo tiempo de cuidarlo. Es que el fin de semana, pues yo prefiero pasarlo con mi esposa, con mis hijos, o no, tengo mucho trabajo, en cambio tú no tienes nada que hacer, ¿qué te cuesta? Tú eres el hijo que vive con mamá o tú eres el hijo que vive con papá. Entonces, de entrada, el hecho de que sean roles que se adjudican casi que sin consentimiento, sino que automáticamente se define eso en la dinámica familiar, es un desafío grande. Que los otros miembros de la familia logren involucrarse y entender también la responsabilidad que tienen al respecto, también es bastante complejo, ¿sí? Y que muchas veces el cuidador queda en un segundo plano, porque el protagonismo
siempre lo va a tener la persona que tiene la condición y se entiende el por qué, o sea, la necesidad de atención es mucho más alta, pero usualmente nadie le pregunta al cuidador, ve, ¿y vos cómo estás? ¿Vos cómo estás llevando esta situación? ¿Necesitas que vaya a tu casa para que puedas dormir un ratico y yo me encargo 1 o 2 horitas? ¿Sí? Entonces, es un rol tan importante que a veces es tan invisible, pues que estas personas terminan minimizándose y creyéndose este cuento de que es que ellos no son lo importante. ¿Cómo puede afectar, digamos que esta responsabilidad que asume el cuidador, la salud mental de él? Porque obviamente no solamente la salud mental de él, sino también del paciente. Nosotros, bueno, yo tuve una experiencia y fue una familiar cuidaba a una persona de edad y llegó un momento en que se le disparó un trastorno bipolar y ya realmente, o sea, prácticamente tuvieron que venir a cuidarla a ella, bueno, enfocarse en ella, porque la carga emocional que tenía, pues era tan grande. Entonces, como sé que existe, ¿cómo sería entonces esa afectación a la salud mental y qué podríamos hacer allí? Ok, entonces síntomas o trastornos emocionales, predisposición, toda la que queramos, ¿sí? Precisamente por los niveles tan elevados que tenemos de estrés y por la carga tan alta que tenemos. Si a eso le sumamos que son personas que de entrada ya tienen una predisposición biológica o genética a este tipo de trastornos o enfermedades, pues esto nos va a aumentar, digamos, la probabilidad de que este tipo de síntomas o de trastornos aparezcan, ¿sí? Y adicionalmente lo que les mencionaba ahorita, nos puede llevar también a tener una pérdida de nuestras capacidades y de nuestro funcionamiento. Entonces, cuidado del cuerpo, cuidado de la mente, socialización, pero también conocimiento. O sea, si vamos a cuidar, hacerlo con conocimiento. Claro, la intuición es importante, el consejo de la persona que sabe cómo hacerlo es importante, pero todo fundamentado con conocimiento hace que la carga también sea un poquito más, un poquito menos, porque sabemos entonces que el hecho de hacer las cosas de esta forma nos va a facilitar un poquito la experiencia y por el contrario, si nos vamos por este camino, pues podemos saber cuáles son los futuros que nos pueden esperar en términos de enfermedades o padecimientos y eso hace que haya una mayor prevención. Entonces es también educarnos, prepararnos para prevenir afectaciones mayores tanto en el cuidado, en el que es cuidado como en el cuidador. No esperar a que ya tengamos allí la situación para poder intervenir, sino que poder hacerlo con prevención. Y es también entender y reconocer que hay condiciones tan críticas y tan difíciles de manejar que muchas veces vamos a necesitar sí o sí la intervención de una persona que esté formada al respecto. Tal es el caso de personas que ya tienen un Alzheimer muy avanzado. Puede que yo ame a mi mamá, pero ya va a llegar el punto donde necesito la intervención de un otro que me ayude a contenerlo porque simplemente no estoy preparado para ello. E incluso muchas veces lo que hemos visto es que, por ejemplo, estos adultos mayores con un nivel de demencia tan avanzado, cuando logran estar en entornos donde son cuidados por profesionales y logran socializar con personas que pueden tener condiciones similares, su situación de salud puede mejorar un poco porque no sienten tanto estrés y porque son cuidados de manera adecuada. Y al mismo tiempo, la situación del cuidador también mejora significativamente. Entonces, muchas veces las instituciones no son una forma de abandono, sino que son una forma también de cuidado. Entonces, quitarle un poquito también el estigma que tenemos hacia estos espacios. Sí, estigmatizamos mucho los asilos, no, pero cómo lo va a dejar allá, cómo va a abandonar, y muchas veces es que hay situaciones o hay enfermedades, ¿cierto? Que no, o sea, que realmente ya son inmanejables desde casa, ¿no? O sea, yo creo que todas las familias hacen lo posible por dejarlos en casa, por cuidarlos en casa, ya cuando recurren a esta situación o sí, a estos estados, es porque realmente no se puede, porque un Alzheimer, por ejemplo, es muy difícil, es una condición que no es fácil ni para el paciente ni para el entorno. Entonces, sí, se estigmatiza mucho el lugar y muchas veces hay que reconocer que los necesitamos, o sea, no es algo que sea ajeno. ¿Cuáles serían esas habilidades que debe tener un cuidador como para hacer su vida, digamos, esa tarea, entre comillas,
como más amable, que uno diría, bueno, si es que si ella desarrolla de pronto esas habilidades, para ella va a ser más fácil. Ok. Bueno, primero, frente a la persona que tenga la condición, la capacidad de empatía va a ser fundamental. Entender un poquito o empatizar con ese sufrimiento del otro, pues va a hacer que haya un cuidado mucho más amoroso, un cuidado mucho más empático, más desde la comprensión y no tanto desde la obligación. Pero adicionalmente la capacidad para poner límites aquí también va a jugar un papel importantísimo y es entender que muchas veces nos vamos a tener que parar en esta posición de decir no más, necesito ayuda o necesito que esta situación cambie o necesito que hagamos esto o lo otro, que si bien muchas veces esto no va a ser bien recibido, esto se liga con tener una buena autoestima y es entender que mi valor como persona no está en la capacidad de poner límites. El hecho de que yo ponga límites no me va a hacer una mala hija, una mala hermana, una mala mamá, me va a ser una persona que está priorizando su bienestar, vuelvo y lo digo, para poder dar un bienestar, ¿sí? Entonces, la comprensión, la capacidad de cuidar, el entendimiento, la empatía, pero los límites, la autoestima, el priorizarme a mí mismo, entender y proyectarme que a futuro a mí también me queda una vida por vivir, pues va a ayudar también a que este tema de la carga disminuya un poquitico. Bueno, y como para terminar, te tengo pues por acá como otra preguntita. ¿Cómo pueden los cuidadores encontrar un equilibrio entre su vida personal y sus responsabilidades? Pues porque obviamente hay dos vidas y lo hablábamos, ¿cierto? O sea, igual, independiente de que yo cuide a mi mamá, pues yo también puedo salir, tengo amigas, tengo vida social, bueno, no sé. Okay. Bueno, lo que les decía ahorita, primero evaluar dinámicas familiares y evaluar también dentro de estos familiares quién puede ser también un apoyo para mí, quién me puede relevar. Buscar y organizarnos en términos de horario para mirar en qué espacios yo puedo sacar un momento para mí y evaluar cuáles son esas actividades que me gustan y cómo pequeñas acciones en el día a día me pueden llevar a lograr también esas metas que yo tengo para mi futuro, porque está bien que yo siga soñando. Mi mamá está muy enferma, es una enfermedad crónica, ya nos dijeron que es un mal pronóstico, incluso está en cuidados paliativos. Es posible que mamá no pase este año, muy triste, claro, pero después de que mamá muera, mi vida sigue. Entonces, ¿qué hago o cómo hacer para no detener mi vida en pro de esa muerte y en pro de ese cuidado? Entonces, mientras estoy cuidando, necesito también ir buscando estos espacios donde yo pueda continuar haciendo alguna de las actividades que hacía previo al cuidado, así sea por periodos más cortos de tiempo, así no sea con la misma frecuencia, pero seguir identificando qué es eso que me da bienestar, qué es eso que me mueve, qué es eso que me motiva, para que todo esto se vuelvan factores protectores que nos ayuden a afrontar no solo la pérdida, sino también una vida en donde ya no tengo que cuidar, sino que ya me tengo que encargar de mí, o en donde ya no tengo que cuidar del otro, sino que me tengo que cuidar a mí mismo. Sí, y buscar también esos lugares donde hay, por ejemplo, muchas actividades, porque muchas veces el recurso económico, sí, limita, ¿cierto? No, pero es que no tenemos la plata, o bueno, pero hay, por ejemplo, pues la alcaldía, pues cierto, hay muchas cosas, como por ejemplo acá Linder, donde uno ve muchas actividades para cuidadores, pues para hacer otras cosas, ¿cierto? Porque muchas veces el factor económico dice, no, pero es que no podemos, no sé qué, pero no siempre es eso. O ya, por ejemplo, hay muchas actividades virtuales a las que yo también me puedo como meter, capacitar y generar esa otra actividad social, ¿cierto? Donde también me dan herramientas para mí misma, ¿cierto? Que muchas veces eso es una limitante para las familias. Exacto, es un tema de buscar, es decir, siempre habrá una forma, solo que a veces nos cerramos un poquitico, a veces nos cuesta flexibilizarnos un poco o pensamos que es solamente una alternativa, pero hoy en día con la tecnología las alternativas son casi que infinitas, entonces alguna cosita encontraremos, pero necesitamos esa Pero apertura. acá me estaban haciendo una pregunta, pero no sé si seas la indicada o esto sea más neurológico. Dicen que son las crisis psíquicas no epilépticas. No sé. Ese término no lo conozco.
Desconozco, No, yo creo creo que que esta pregunta es más fácil para el neurólogo. De pronto es una paciente sí. que sufre de convulsiones. Yo creo que esa pregunta está más dirigida es para el neurólogo porque pues la invitada de hoy es psicóloga, y aunque sí tiene como algo de conocimiento en neuropsicología, no es lo mismo que el neurólogo. Entonces yo creo que la pregunta es pertinente que se la hagas al médico, a tu médico tratante, para que de pronto te la conteste. Bueno, digamos que ya llegamos a nuestro fin de programa, pero quería darle las gracias a la doctora Jennifer por pues, haber aceptado nuestra invitación, venir con este tema tan interesante. Recuerden que el programa queda grabado, que lo pueden repetir las veces que quieran, de pronto llegamos tarde y no lo alcanzamos a ver, o lo podemos compartir a todas las personas que de pronto sepamos. Doctora, ¿dónde la podemos encontrar? ¿Dónde está ubicada? Denos todos sus contactos. Bueno, mi consultorio está ubicado en Sabaneta, en la unidad Portón del Sur, al frente de la IPS del CES. Realmente es muy fácil llegar. Mi número de contacto donde pueden agendar citas o resolver dudas al respecto es 319-296-3730 y mis redes sociales son jennifervanegas.sig. Mi correo electrónico es jennifer.vj23@outlook.com. Entonces, por cualquiera de estos medios pueden escribirme y yo les responderé pues de acuerdo a la necesidad que tengan. Por ahí ya lo pusieron ahí en las redes para que la gente de todas formas siga las redes de la doctora y bueno, obviamente estamos pendientes. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias a todas las personas que se conectaron y bueno, recuerden que cada 8 días venimos con un programa, con un invitado especial porque la idea y la misión de la fundación es educar. Y bueno, este es un medio para ellos. Muchas gracias, doctora, por aceptar la invitación. Muchas Feliz gracias noche. a ustedes por la invitación. Feliz noche. Feliz.